Estamos al Bien, aire. bueno, perfecto. Bueno, todos están viendo, espero que sí. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de transformaciones lineales, como está la práctica 3, especiales, ¿sí? Que se destacan, que son proyectores y nilpotentes. ¿Sí? Y de paso en algunos ejercicios vamos a ir viendo qué es esto de las matrices de transformaciones lineales y demás, pero lo voy a dejar para la próxima, que se hagan cuentas más específicas, ¿sí? Con las coordenadas y demás. Hoy vamos a ver un poco de esto. Y ahora van a entrar el tema esto de las notaciones que recién hablábamos. Entonces, el primer ejercicio dice así, ¿no? Consideremos, ya vamos a hablar también que son las nilpotentes. Consideremos f y g pertenecientes a end de R de X, ¿sí? El espacio de polinomios con coeficientes en R. End, acuérdense que eran las transformaciones lineales que van de R de X en R de X, nada más lineales, sin ninguna propiedad más. Por ahí creo que no lo vieron en la teórica todavía. A veces, incluso como decían antes, se hace hincapié en poner el cuerpo y se lo pone acá abajo, ¿sí? A mí esta vuelta no me va a interesar eso. O a veces es porque directamente ya queda claro que estoy trabajando con los escalares en R. Eso si quiero decir que esto es un espacio vectorial, ¿sí? Un R espacio vectorial. Que seguramente lo van a ver hoy, a eso, creo. ¿Sí? Imagino que sí. Y no sé si van a usar esta notación, o incluso pueden usar la notación OM de así, ¿no? Sería un OM, como está, creo que está en la guía o en algún lado, R de X en R de X. ¿Sí? Pasa que cuando se repite el espacio vectorial, en este caso R de X, se pone uno solo. Y bueno, para tampoco poner OM se pone END. ¿Sí? Esto es lo más general cuando acá va B y W, por ejemplo, ¿sí? Sobre el mismo cuerpo. Bueno, nada más que eso, ¿sí? Sin ninguna propiedad extra. Después también un ejercicio vamos a volver a decir que era el out, ¿sí? Que bueno, que son el caso particular de estos endomorfismos, que son biyectivos. No, pero por ahora esa notación es eso, ¿sí? Transformaciones lineales del R espacio vectorial R de X en R de X. Bueno, acá en vez de R de X, quizás podríamos también trabajar de manera similar, diciendo que son las funciones polinómicas, ¿sí? de R en R. También podríamos trabajar en eso. ¿Sí? Eso también es un espacio vectorial y bueno, las operaciones más o menos son todas las mismas. Pero bueno, acá es un poco más formal. Y ahora en breve va a aparecer eso, de que capaz que es mejor trabajar con funciones por alguna operación que hagamos. Bien. Bueno, entonces, que ya lo vieron, ¿sí? En la teórica ahora recuerdo que algunas cuentitas que se han hecho. La f de un polinomio es el polinomio derivado, ¿sí? Que eso se define bien formalmente, ¿sí? Por ejemplo, a más bx, no sé, más cx al cuadrado, el polinomio derivado es b, ¿sí? Por 2ax, ¿sí? O sea, derivar el polinomio en el sentido usual, por las reglas de derivación de las potencias, ¿sí? De los monomios. Y la segunda transformación g en un polinomio es multiplicarla por x, ¿sí? X por p. Bien, estas, a ver si lo tengo por acá. Acá, en una teórica, en la anterior no, en la teórica que vieron el martes pasado, creo, vieron esto de acá. ¿Sí? Acá con un k de x. Yo ahora pongo r por las dudas. Pero bueno, ya vieron, esto era un ejemplo, ¿no? Para ver que esto de que una transformación sea
ISO, si en espacios vectoriales de dimensión finita, es lo mismo que ver que sea mono y es lo mismo que ver que sea epi. ¿Sí? Con ver alguna de esas dos, la otra sale automáticamente. Bueno, y acá fallaba, era un ejemplo que esto falla. O sea que, si quieren, esto es una forma, puede ser una forma indirecta de ver que un espacio tiene dimensión infinita. ¿Sí? Porque si tuviera dimensión finita, debería valer esto de acá. Es como muy tocarse la oreja, ¿no? Con la otra mano, pero es una forma así media indirecta también. ¿No? Entonces, nosotros vamos a ver ahora qué pasa con la composición. ¿Eh? Con la composición de F compuesta con G y G compuesta con F. ¿No? Entonces, la primera vamos a comprobar que están en suma directa. ¿Sí? Una de las dos es pava porque eh, el núcleo creo que era 0, o sea que obvio que van a estar en suma, bueno, si la imagen es todo, ¿no? Están en suma directa, pero la otra sí, en realidad son dos subespacios, como dije alguna vez, propios, o sea que no son ni el 0 ni todo el espacio. Ahí tiene un poco más de gracia. Bien, bueno, entonces recordemos, ¿sí? ¿Qué pasaba? Por ejemplo, primero con el, agarremos F, ¿no? ¿Quién era, sí, el núcleo de F? ¿Sí? Que lo puse hace un ratito. ¿Sí? Podemos decir que está generado por qué elemento. Hay un solo polinomio, básicamente, eh, que me da el 0. ¿Sí? ¿Cuál sería? Es el 1. ¿Sí? El más fácil de todo, podría ser cualquier constante, pero está generado por el 1. ¿Bien? Bueno, la imagen de F, ponemos así. ¿Qué sería acá? Fíjense que si agarramos x a la k y lo derivamos, ¿qué me queda? K por x a la k menos 1. ¿Sí? O sea que eso me está diciendo que prácticamente son todos, ¿sí? Porque agarro lo de la base y siempre me va dando el anterior un múltiplo del anterior de la base. O sea que esto efectivamente es R de X. Bueno, ¿qué pasa con el núcleo de la G y la imagen de la G? Y ahora aclaramos por qué estamos haciendo esto. Bueno, en el de la G, fíjense que nunca voy a obtener una constante, ¿no? Lo podemos ver en la base, ¿no? Obviamente podemos hacer las cuentas así formales y demás, ¿sí? O sea que nunca voy a tener el polinomio nulo. O sea, con alguno que no sea no nulo, ¿no? Obviamente. Con el 0 siempre va a parar el 0. Ya chequearon que son transformaciones lineales, creo, y si no, es sencillo de chequear que son transformaciones lineales, ¿sí? Eso, bueno, era lo primero que habría que haber hecho, pero como ya lo vieron en algún momento, no lo hacemos, ¿sí? Pero si no se la creen, bueno, hay que hacer la cuenta. Sí, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Multiplicar por un escalar, todo eso derivarlo, sale el escalar afuera y derivas el polinomio. Está perfecto. Y el 0 va a parar el 0, está todo. Sí, lo mismo con multiplicar por x, dos polinomios, hay distributiva y demás. También, si no lo hicieron, está en la práctica. Perfecto. ¿Sí? Bueno, ¿quién sería el núcleo de G? Ya dijimos que nada, 0. Pongamos así. Y la imagen de G, exactamente, ¿sí? Podemos escribir, no sé, pongamos así, x a la k, ¿sí? Tal que k en n. O sea que le falta el 1. Bueno, ojo que yo no quiero esto, sino que quiero f compuesta con g y g compuesta con f. ¿Qué pasaba con esto? A ver, hagamos el de f compuesta con g, ¿sí? Primero. Núcleo, ¿cómo se relacionaban f compuesta con g y el núcleo de g? ¿Y qué pasaba con la imagen
de F compuesta con G y la imagen de F. Y sí, también, como dice eso, obviamente, ¿sí? Si no, sería tipo una traición, ¿no? Como que estoy diciendo, eh, son endomorfismos, pero en realidad no lo son, ¿no? Sí, es verdad, eso también. Sí, por las dudas, por las dudas. Nunca se sabe cuándo me puedo equivocar. Así que, bueno, eso están ustedes, prestar atención y darse cuenta también. Bueno, ¿qué podríamos decir acá? Sí que hay un ejercicio en la guía que parece pavo, sí, es muy simple, pero que lo vamos a usar todo el tiempo, ¿sí? Cuando querramos estudiar composiciones de endomorfismo o de transformaciones lineales, cualesquiera, ¿no? Siempre que tenga sentido, ¿no? Por ejemplo, que la G vaya de B en B' y la F vaya de B' en B'', por ejemplo. No tienen por qué ser todos iguales. Núcleo de G está contenido en núcleo de sí. Acaba así, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Y hay casos que podría ser igual y ahora vamos a decir eso. Y imagen de F está contenido en imagen de F compuesta con G. ¿Seguro? La imagen de la composición está contenida en la imagen de F. Exacto, ¿sí? Ahí va para al otro lado. ¿Sí? Puede ser más chica, ¿sí? Porque puede haber cosas de G que vayan al núcleo y ya está, ahí me van a quedar menos. O sea que vale esto. Eso es el ejercicio. 8. El ejercicio, ahí está, gracias. 8 de la práctica 3. Acá está. Bueno, y ahí les dice después que tienen condiciones suficientes para que valga la igualdad. Por ejemplo, si la intersección del núcleo de F y la imagen de G es nula, bueno, entonces vale la igualdad con los núcleos. Que es razonable. Porque justo lo que podría fallar ahí es eso. Y para que valga la igualdad en el otro, por ejemplo, es suficiente que G sea sobreyectivo. O sea, que la imagen sea todo el espacio de llegada de la G. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir en base a lo que tenemos ya? ¿No? Como que las dos contenciones, estas de acá, hay que tener en cuenta, ¿sí? Que valen siempre. Y bueno, y justo vamos a estar en el caso de las dos anteriores para decir que vale la igualdad, ¿no? Por ejemplo, núcleo de F compuesto con G, ¿qué sería? ¿No? Fíjense que el G me queda sin el 1. Imagen de F compuesta con G. Acá Francisco me dice que queda el núcleo 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justo la imagen de la G va a parar, o sea, la imagen es todo lo que no, generado por todos estos que no está la constante. Y justo la constante era lo único que iba a parar al 0 por la F. ¿Sí? O sea que esto de acá tiene que ser el 0. ¿Podrías hallar quién es F compuesta con G? Podrías hallarlo, tranquilamente. ¿Quién es? A ver si se animan a decirme quién es F compuesta con G en un polinomio. Primero le aplicamos G, lo multiplica por X, ¿no? Después tenemos que derivarlo. O sea que sería P más X por P'. Claro, exactamente, ¿sí? Como puso Francisco ahí. O al revés, ¿sí? La suma no pasa nada. Tranquilamente. Ya que estamos, ¿quién sería? No sé, G compuesta con F en P. ¿No? Que es hacer al revés ahora, ¿no? Acuérdense que vamos de derecha a izquierda aplicando. Primero lo derivamos y después lo multiplicamos, ¿no? X por P', exacto. Sí, sí.
Si entra alguna duda y demás, acá tenemos las fórmulas explícitas, ¿sí? No tenemos ni que llevarnos por propiedades extrañas ni nada. Bien, y la imagen acá entonces de F compuesta con G. Fíjense, a ver, vamos a poner así acá. Estamos con este ahora. Es exactamente todo, ¿no? Porque si incluso de acá esta fórmula uno se da cuenta, agarrás el 1, acá se va, pero tenés el 1. Agarrás X, acá se va, te queda X, y acá te queda X, 2X, un múltiplo de 2X. Y así con cualquier X al cuadrado, siempre vas a tener acá un múltiplo de X al cuadrado. ¿Sí? Es como que todos los monomios, F compuesta con G de X a la K, creo que te da K más 1 por X a la K, ¿no? Si es que estoy haciendo bien la cuenta. Entonces, tenés todos. ¿Bien? Es como P recorre todo R de X, así que eso te da siempre R de X. Sí, sí, ojo que acá, bueno, la fórmula podría cancelarte, ¿no? O algo por el estilo, pero bueno, no, en este caso no. O sea que exactamente es esto. Si no, pueden hacerlo, ¿sí? Esto se puede hacer bien, pero no hace falta para lo que estamos chequeando hoy, porque decía comprobar y bueno, uno se lo cree. Bueno, ¿qué pasa con el otro, con G compuesta con F? Vamos a ver si me entra. Núcleo. No, y bueno, este sería el pavo, que obviamente están en suma directa, ¿sí? Porque la intersección es el 0, porque ya uno es el 0, y el otro es todo el espacio, listo. ¿Sí? Este era como el que no tenía mucha gracia. Por ahí el que va a tener un poco más de gracia es este. ¿Sí? ¿Qué pasa con este? A ver. Y son los polinomios constantes del núcleo, Exactamente, a ver por qué. porque al derivarlos te da el 0. Por X va todo el 0. Exacto. Acá, entonces, espero que me entre. Sí, F, acuérdense que era derivar. Una vez que derivaste, fuiste, ¿no? Y aparte ya podés usar incluso la contención al revés acá, ¿no? Intercambiando el papel de F y G, ¿no? Porque estoy haciendo al revés acá. Y ya está, ¿no? Y bueno, y ese va a ser todo, porque es el único que cuando agarre con G va a ir a parar al 0. El G no tenía nada. Así que lo único que va a afectar es el núcleo de la F, ¿sí? De acá de la primera. Bien, perfecto. Sí, todos lo ven a eso, ¿no? Yo por ahí estoy yendo un poquito más rápido. ¿Y qué pasa con la imagen? Con NNN. Bueno, sí, o sea, de vuelta tengo lo mismo que la imagen de la G. ¿Bien? Porque acá sí podemos usar una propiedad, ¿no? Porque la imagen de F es todo el espacio, ¿sí? Es sobreyectiva y estamos en el... A ver, esperen que llegue. Estamos acá, ¿sí? En este. ¿Bien? Como este de acá es todo, perdón, como este de acá, el G es todo, ahora se me están intercambiando. Nosotros estamos haciendo todo al revés, ¿no? Estamos la F intercambiado acá. En realidad estamos haciendo esto. F y acá G. Y el que vale acá es la F, que tenemos nosotros. Sí, eso. Tendría que haberle puesto de otra letra, pero como ya lo habían visto con F y G en la teórica, lo dije, bueno, dejémoslo igual. Bueno, entonces acá, acá, de vuelta es X a la K. ¿Sí? Con el KNN. Y bueno, de vuelta están en suma directa. ¿Bien? Porque es justo lo que me falta para completar todo el espacio. Entonces, ahí comprobamos efectivamente, o nos convencimos si quieren, de que
están en suma directa, ¿sí? Como decía el ejercicio. Bien. Bueno, entonces, la segunda parte, hasta ahí creo que no hay ningún problema. Era más una excusa para recordarles ese ejercicio 8 de la guía. Y ahora sí vamos a ver qué pasaba con estas cuestiones de los proyectores, ¿no? Me pregunta si alguno de los dos o los dos es proyector. ¿Sí? Acuérdense que los proyectores cumplían esto, ¿sí? Que el núcleo de la imagen estaba en suma directa y que hay un único proyector que cumple eso, ¿no? Que si lo calculo el núcleo me da ese espacio, si lo calculo la imagen me da otro espacio, está en suma directa. Bien, entonces había dos formas de chequear básicamente, que es un proyector, ¿no? Que lo vieron hace 2 clases, en la misma clase que esta. Fíjense a ver dónde estaba al final, si no recuerdo mal. Acá. Una es chequear que la composición, ¿sí? Del endomorfismo consigo mismo me vuelve a dar el mismo endomorfismo. Y la otra es que chequear qué es la identidad sobre los elementos de la imagen. ¿Sí? Que básicamente es lo mismo, vieron la cuentita acá, que es muy sencilla. Pero esta de acá, justo como lo dije recién, que es la identidad sobre la imagen, hay que tenerlo muy presente eso. Después, por ejemplo, cuando estemos, acá en este caso que es dimensión infinita, no, pero cuando hagamos la mayoría de los ejercicios que son dimensión finita, y tengamos una base y demás, hay que acordarse de eso, ¿sí? Entonces, los elementos de la base, de la imagen, es la identidad. Eso va a ser muy importante para ver qué forma tiene la matriz en esa base. Pero todavía no me quiero adelantar a eso, que va a ser uno de los últimos ejercicios que damos. O sea que tenemos que chequear alguno de estos dos. Y de hecho, podríamos chequearlo en alguno de ellos, en alguno de estos elementos, y ver si me da, y después, bueno, tirarme a probar si da en uno que tiene que dar en todo lo de la imagen, ¿sí? O al revés. Bueno, ¿ustedes qué me dicen? ¿Ah? ¿No? Y acá sí, por ahí vale la fórmula, ¿sí? Pongámosla de vuelta. Borro acá. O bueno, mejor no borro, primero escribo. F compuesta con G. No sé, esta llamémosla T. Sí, T en P. Es P más X P'. ¿Sí? Y después, no sé, llamémosla S. No son buenas letras, pero bueno, no se me ocurren mejores. S de P. Esto de fiaca, sí, para no escribir tanto la composición que me va a doler la mano. Bueno. ¿Qué me dicen? A ver. ¿Podríamos hacer la composición? Sí, volver a componer. Sí. Sí, tranquilamente, ¿no? Pero ya de acá podríamos ver que, por ejemplo, hagamos eso, ¿no? Fijémonos qué pasa, por ejemplo, con, no sé, un polinomio fácil. Dijimos, vamos con el primero, ¿sí? Vamos con T, F compuesta con G. Vimos que la imagen está todo, ¿no? O sea que debería ser la identidad de acá, ¿no? Si estamos diciendo que es la identidad en la imagen, o sea que en cualquier elemento debería dar el mismo, ¿no? Pero fíjense que si hago T al cuadrado de P, ¿sí? Que es lo mismo que hacer T de P más XP', ¿sí? Que es lo mismo que hacer F de X por P, haciendo la distributiva, ¿no? Más X cuadrado P'. ¿Sí? ¿Esto qué me da? Ahora lo tengo que derivar. ¿Sí? Me queda P más XP'. O sea, no va a dar el mismo ni a palos. ¿Sí? Más 2XP', perdón, más
¿qué me queda? X cuadrado P'. ¿No? Por decirlo ya así en general, ¿no? Podríamos haberlo visto con... Ahora lo vemos con la imagen, que es más fácil, ¿no? Y esto debería darme P, ¿no? Y ni a palo, ¿no? Y acá a uno se le ocurre, yo qué sé, cualquier polinomio, X al cuadrado, por ejemplo, para que no se... Fíjense que si tomo el 1, sí, ¿no? Porque este se va y este se va. Entonces sí me queda P. Pero cualquier otro no. Entonces, por ejemplo, P igual a X al cuadrado da distinto. ¿Sí? ¿Todos se convencieron? Entonces hagamos, imagínense, X pertenece a la imagen de T. ¿Y cuánto da T de X? Otra forma, ¿no? Como ya calculamos la imagen y todo lo demás, debería dar X esto. Bueno, pero T de X, ¿qué es primero? Multiplico por X, da X al cuadrado, y cuando derivo me queda 2X. ¿Sí? Y es distinto de X. Esa sería otra forma de ver que no, ¿sí? Porque no es la identidad en la imagen. Así que sería la segunda caracterización, o la primera caracterización. ¿Sí? La primera, esta de acá, es por definición, si quieren. Y esta es la propiedad esa que es la identidad en la imagen. Bueno, es como una pregunta. Bien, dale. En el anteúltimo renglón, ¿no debería ser igual a P más XP'? O sea, ¿no debería ser igual a lo mismo que le inserté en un principio? A T. Acá decís vos. Claro. O sea, componer dos... Perdón, sí, tenés razón. ahí Sí, va. acá, No, me había quedado la duda. sí. Claro, queremos ver que T al cuadrado es lo mismo que T. Sí, perdón. Buenísimo, gracias. O sea, acá lo que queremos, vamos a poner con Claro. otro color esto. O sea que tenemos colores. Dijimos que esto debería dar P más XP'. Y es esto de acá nada más, ¿no? Ahí, hasta ahí coincide. Y esto no. O sea que si acá agarramos algún polinomio de grado 2 ya, o bueno, de grado 1 también, ¿sí? Porque esto no queda 0, que es justo el que vimos acá abajo, esto ya falla. Sí, perdón. Bien, de vuelta, lo hacía para ver si estaban atentos. Claro, Violeta ahí puso lo mismo. Exactamente, sí, Violeta. Ahí va. Pero de vuelta, bien, ven que acá uno se puede confundir. Acá en esta, uno ya teniendo la imagen, es más fácil ver esto, para ver la negativa, por ejemplo. Por ahí la positiva es más fácil esta de acá arriba. Bueno, entonces ese no es proyector. ¿Sí? En eso estamos de acuerdo, ¿no? A ver, hagamos el otro. ¿Qué esperan del otro? ¿Será o no será? No. Bueno, a ver, ¿y qué podría ser? ¿Quién era la imagen de G compuesta con F? Esperen que corro el chat. Era todo X a la K, ¿no? Bueno, puedo agarrar alguno de esos y ver si me da lo mismo, ¿no? Por ejemplo, no sé, agarramos X, ¿no? Agarro S de X. Claro, exactamente. ¿Sí? S era hacer X por P', ¿no? ¿Dónde estás? Acá, X por P'. Uy, me da X, ¿sí? Me da bien. Bueno, no. Entonces, si estamos sospechando que no va a dar, agarremos otro. S, X al cuadrado. Ahí sí me queda X por el derivado y me queda 2 veces X al cuadrado. ¿Sí? Acá sí distinto de X al cuadrado. Bien, entonces
Ahí ya vimos, agarramos uno de la imagen y ya vimos que no. No da la identidad. Así que tampoco es proyector, ¿sí? Ambos no son proyector. Regla de la potencia. O del exponente, exacto, sí. La regla de la cadena es chain rule. Bueno. Bien, entonces estos dos no. Entonces hasta ahí vamos bien. Ítem B, ítem C. Déjenme borrar esto, así, porque ya los escribimos más abajo. Así no queda tan sucio esto. Volvamos a la teórica. Acá. Después, fíjense esto de acá. No, acá no, en lo que hizo Gabriela, en ningún momento les dijo dimensión finita, ¿no? Entonces acá dice, si S y T son subespacios, por eso es lo malo de mis letras, no le den bola a lo que yo puse hace un rato de S y T. Acá, si tenés dos subespacios en suma directa, hay un único proyector, ¿sí? Podría ser al revés también. Hay un único que el núcleo te da T y la imagen te da S, podría ser al revés. Bueno, acá dice que hay un único proyector, F, que su núcleo es este subespacio S y la imagen es el otro, ¿sí? Que están en suma directa. ¿Sí? O sea que esto es la afirmativa. Te dice que existe y además es único. O sea que si uno lo encuentra, ya está. Es ese de ahí. ¿Sí? Y acá te decían cómo se armaba. ¿Sí? Espero que hayan hecho esta cuenta de acá, que realmente te da una transformación lineal. Es un buen ejercicio para ver si están entendiendo qué quiere decir esto de la escritura única y ver que efectivamente es lineal. Bueno, entonces la pregunta que yo hago acá, ahí, es si se le ocurre un H, tal que H compuesta con F sea un proyector. Bien. Si quieren, lo podemos dejar para el final, para que la cabeza vaya pensando y sigamos haciendo otro ejercicio, o si a alguien se le ocurre, lo puede ir diciendo. Si H es 0, ¿qué pasaría? H compuesta con F, ¿qué es? 0, ¿no? O sea que ahí no pasa nada porque es todo. Bueno, sí, pasaría que el núcleo es todo y la imagen es nada. Por ahí lo que debería haber puesto, bueno, que con dos subespacios que no sean con, yo qué sé, con núcleo de H compuesto con F distinto de 0 o R de X. Está bien, me viene con un abogado al lado y eso estaba bien, ¿sí? Ahora agregamos esto. No, porque les estoy diciendo que también que sea un endomorfismo, no que vaya del espacio del R de X en otro espacio, sino que quiero que vaya una transformación lineal del mismo espacio en el mismo espacio. O sea, de un espacio en el mismo. Eso. Vamos a escribirlo mejor acá. Casi. Ahí va. Sí. Algo de la.
integrando va a funcionar, ¿sí? Exactamente. Claro, plantearlo genéricamente puede ser H compuesta con F igual a F. E igual a ver, H Ojo, compuesta con F. lo que quiero es que H compuesta con F sea lo mismo que H compuesta con F al cuadrado, si quieren. Eso. A partir de esa ecuación, deducir quién es H, puede ser. Se puede hacer esa cuenta, ¿sí? Se las dejo, a ver si se animan a hacer eso, pero ahí me estaban diciendo, ¿sí? Claro, con integrar. ¿Sí? ¿Qué pasa si defino esto de acá? Uno puede definir H de P sin ninguna connotación de insulto, ¿sí? El H de P, ojo con eso. Si P, por ejemplo, es, acá pongamos J igual 0, no sé, hasta N, A sub J, X a la J, ¿sí? Decimos que H de P es el polinomio Q, ¿sí? Donde Q es como formalmente podríamos integrar y decir que es, no sé, J igual a 0 hasta N de A sub J sobre J más 1 por X a la J más 1. ¿No? ¿Sí? Entonces, o si como estamos en R, podríamos decir, si ahí sería mejor verlo como funciones, uno podría decir directamente la integral, ¿sí? Entre 0 y X de, no sé, P de S diferencial S. ¿Sí? Que sería lo mismo. ¿Sí? Esto de acá es bien formal y está todo bien, ¿sí? Uno puede definir todo esto siempre que en el cuerpo tengamos estos números y demás, ¿no? Dividir por J más 1, acuérdese que es multiplicar por el inverso de J más 1. Si el J está en N o en N0 en este caso, está todo bien, no pasa nada. J más 1 distinto de 0. Y entonces se puede chequear, ¿sí? Que cuando hacen ¿qué se puede chequear? A ver. Con esta H, ¿qué pasa con el núcleo? Si primero derivo y después integro, no es 0. ¿Cuál es claro, el problema que hay que si yo derivo una constante me da 0. Y si después acá le calculo lo integro, van a ser todos ceros estos coeficientes, ¿sí? Por más que divida por números no nulos. O sea que me queda el 0, no lo puedo recuperar. ¿Sí? O sea que esta de acá, si quieren, está generado por el 1. Y es el único problema, ¿no? Porque después todos los demás está todo bien. Vuelvo a la anterior. ¿Sí? Y la imagen de H compuesto con F es precisamente todos los polinomios porque me da el mismo. ¿Sí? Si agarro X al cuadrado, X, lo derivo me queda 1, lo integro me queda X. ¿Sí? Vuelvo al mismo. Ahí son inversas la derivación y la integración. O sea que la imagen de vuelta es X a la K, al que K en N. Y precisamente esa propiedad de que vuelve a caer el mismo sobre la imagen, ¿sí? Si P pertenece a la imagen de H compuesta con F, ¿sí? Es H compuesta con F, si quieren, de P igual a P. O sea, acá decir que esta imagen es distinto de, vamos a poner alfa por 1. ¿No? Entonces, lo que me dice esto es que es un proyector, ¿sí? O sea que está bien, H compuesto con F es proyector. Y cumple lo mismo que lo habíamos hecho con G compuesto con F.
¿sí? Por ahí la pregunta estaba bien. Integrar indefinidamente también. ¿Derivar es transformación lineal? Sí. Fíjate que la derivada de la suma es la suma de las derivadas, y el múltiplo de una función para derivar, saco el escalar y derivo la función. Y esto está todo bien en los polinomios o en las funciones polinómicas porque me da de la misma especie, ¿sí? Sumar me da de la misma especie, multiplicar por un escalar me da de la misma especie, y derivar me da de la misma especie. Si quieren, esta fórmula de acá la sacan, ¿sí? Esta no. Esta es verlo como funciones. ¿Sí? Esto, no. Esto de acá formalmente está bien. Habría que ver si que esta H pertenece en Rx. Y si está todo bien, sí. ¿Sí? Porque justo vimos que el 0 va a parar al 0. O bueno, no lo vimos, pero es claro. Y que si agarro un múltiplo, justo, más que nada se ve la linealidad si lo veo con esta fórmula, ¿sí? Obviamente si hago las cuentas con esto también me da. Pero acá uso la linealidad y la integral. O sea que está todo bien. Claro, el 0 este de acá es para cuando uno hace Barrow, ¿sí? Cualquier polinomio, cuando lo evalúas, o cualquier función polinómica, para decirlo bien, cuando la evalúas en 0 te queda la constante, ¿sí? No hay ningún problema. Se los dejo para que lo chequeen, ¿sí? El que no lo cree, ¿sí? Es buena cuenta, ¿sí? Es una cuentita más para hacer. Bien, módulo eso, ¿sí? Más o menos me siguieron, se entendió cómo era la cuestión y demás. Si quieren, bueno, lo que uno podría decir acá que es el único que cumple esto de acá, ¿sí? Que el núcleo sea generado por uno y la imagen sea generada por este, bueno, ya encontramos uno, listo, no puede haber otro. Bien. Bueno, me llevó más tiempo del que pensaba. Los voy a hacer quedar mal a Juan, que queríamos terminar temprano. Bueno, no, esperemos que no. Los que siguen bueno, los armé bien sencillos. Así que bueno, veremos. Después lo editamos. Dice así el segundo, ¿no? Sea A una matriz de n por n con coeficientes en K, que lo notamos en Mn de K, ¿sí? Como para darle una entidad de matrices y no un K a la n por n, que por ahí parecería como uno de estos K a la m. ¿Sí? Nada, notación, no le den bola. Y dice así el ejercicio. Pruebe que la matriz pertenece al grupo lineal general de n con coeficientes en K, o sea, GLNK. Notamos así. Esto es todo también bastante fiaca, pero bueno, después uno cuando hace formalmente escribe así estas cosas. Sí, solo sí, la transformación lineal asociada a A, que se nota F sub A, ¿sí? Que es multiplicar por A, o sea, F sub A, ¿sí? En un X, es A por X, ¿sí? O A por X traspuesta, si lo quieren escribir como el vector, el X es un vector fila, entonces acá para multiplicar tiene que ser columna. Pero acuérdense que eso lo manejamos a nuestro antojo. Bueno, sí, solo sí, esta pertenece a out de K a la n. ¿Sí? Es un automorfismo de Kn, o sea que es una transformación lineal de Kn en sí mismo, en K a la n, que es además un isomorfismo. Eso es el out. ¿Bien? Que también es un grupo con la composición. Y a veces cuando uno hace... acá nosotros estuvimos poniendo siempre el circulito y después más adelante cuando se considera así con estructura de grupo, ¿no? Que la composición es un grupo, después se empieza a poner así justapuesto o capaz con un puntito, ¿no? Es como que se lo trata como un producto.
por ahora pongamos el circulito, pero en breve vamos a empezar a cambiar y vamos a poner directamente juxtapuestos, ¿sí? Uno al lado del otro. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Sí? Y por eso la notación de la composición de f al cuadrado, ¿sí? Se lleva bien con eso, como que el producto de f con f es f al cuadrado. ¿Bien? Bueno, nada, consideraciones. Y de paso volvemos a ver esto que en algún momento le habíamos dicho que era más fácil pasar en vez de estudiar las matrices A, es más fácil estudiar las transformaciones lineales asociadas a esa matriz. Bueno, la fácil, con lo que ya vieron de las transformaciones lineales, por ahí en un principio, si no se ve nada de transformaciones lineales, más vale que no es fácil, es suponer que A es inversible, ¿no? Entonces ver que el otro efectivamente es biyectivo. ¿Sí? Que va de K a la n en K a la n está obvio, ¿no? Porque multiplicar una matriz me queda un vector de n por 1, si quieren. Exactamente, sí. Primero es un endomorfismo, o sea que te dice que va del espacio en sí mismo, y después te dice que es biyectivo. ¿Sí? O isomorfismo, ¿no? Biyectivo e isomorfismo, cuando ya sabemos que es lineal, está todo bien. ¿Sí? Ustedes vieron que la inversa también es lineal. Bien, bueno, entonces, para ver qué es un isomorfismo, ¿qué haría falta ver? ¿O qué alcanza con ver? ¿Sí? ¿Qué es monomorfismo, por ejemplo? Exacto, ¿sí? Ahí, como dice, sí, Tomer, sí, también, sí, que tiene, ya vieron todo eso, ¿no? Que después eso es lo mismo que cuando uno le encuentra una función inversa, ¿sí? Que compone ambos lados y da la identidad de K a la n. Eso también. Eso ya todo eso lo vieron en la teórica. Pero, a ver si lo tengo acá. Déjenme cambiar de hoja. Este ya me parece que ya está, ya no hace falta más. Bueno, pero igual lo tenemos. A ver si estaba acá. No, estaba en el anterior. Sí, estaba en el anterior, perdón. Lo habíamos visto hace un ratito nomás. ¿Sí? Acá es lo que decía, que si es un endomorfismo, entonces esto también. ¿Dónde estás? Acá, ¿sí? El corolario del teorema este, del teorema de la dimensión, ¿sí? Que sacaron que, bueno, que si tienen la misma dimensión, en particular, ¿no? Si son el mismo espacio, obvio que tienen la misma dimensión, bueno, que para probar que es un isomorfismo, alcanza con ver cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, veamos cómo me proponían ahí, ver que es mono. No sé, cualquiera de las dos, ¿sí? La verdad es muy sencillo. Y ahora vamos a meternos con la matriz en la vuelta. Hasta acá no hace falta, ¿sí? Entonces supongamos que X en K a la n, ¿sí? Tal que FA X, que es A por X, igual a 0. ¿Ven? Como sabemos que es inversible la matriz, ¿qué podemos hacer acá? Multiplicar por la inversa a ambos lados. Exacto. ¿Sí? Entonces 0, que es lo mismo que escribir a la menos 1 por 0, que es lo mismo que hacer a la menos 1 por A por X, es X. ¿Ven? Y entonces el X es 0. ¿Sí? Entonces, esto que nos dice que el núcleo de F sub A es 0. ¿Sí? Y esto es F sub A es mono. Bueno, perdón. Acá ¿no? Bueno, un lambda al revés, ¿no? El lambda yo lo hago así, para este lado, así que no debería ser ese el lambda. ¿Sí? El lambda es así, se dibuja así. Así que, bueno.
Bien. Disculpas por la escritura, ¿sí? No me queda otra que pedir disculpas y mejorarlo. Bueno, ¿sí? ¿Se entendió? Es bueno. Entonces ya por el teorema ese o por el corolario ya uno puede decir que es epi, entonces es las dos, entonces iso, y como va del mismo espacio, sí, es automorfismo. Bien. O podrían, nada, o hacer alguna de las otras cosas equivalentes. No nos detengamos más en eso. Ese era el sencillo, ¿sí? El que quiero hacer es este, que es algo que lo que me decían ahora, ¿no? Si F sub A, ¿sí?, es automorfismo, una de las cosas que puedo decir, bueno, es que tiene inversa. ¿Y qué pasa con la inversa, no? Existe, vamos a anotarlo así, F sub A a la menos 1, ¿sí?, tal que si yo hago F sub A compuesto con F sub A a la menos 1, ¿sí?, y si hago al revés, ¿qué pasa? ¿Qué me da eso? Sí, la identidad. ¿Sí? La identidad. Pongamos acá identidad de K a la N. En este caso, como las dos van del mismo espacio, ¿sí?, son automorfismos los dos, está la misma identidad, ¿no? Pero si teníamos un isomorfismo entre dos espacios de la misma dimensión, bueno, esto daban distintas identidades, ¿sí? ¿Sí? Que coincide con la identidad de donde sale, ¿sí?, de donde sale cada una de las primeras acá, de los que está a la derecha. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a usar para ver, uno puede probar, ¿no?, como si es monomorfismo o si es epimorfismo, puede probar que de la parte práctica de la guía 2, que vimos ahí que había que hacer algunos ejercicios de inversible, podría ver que las columnas, a ver dónde estaba esto, ejercicio por acá, uno podría ver que las filas son linealmente independientes, o que las columnas son linealmente independientes, o que vale esto, ¿sí?, son todas equivalencias, pero vamos a hacerlo sin usar nada de eso, ¿sí?, porque si no es como que estamos haciendo trampas, ¿no? Y vamos a ver eso que me dicen acá, ¿sí?, de dar la matriz asociada. Ya aprovechar que vieron eso en la teórica. Entonces, cuando uno tiene esta igualdad de acá, sabe, ¿sí?, que las matrices asociadas, por ejemplo, díganme una base que valga esto. O bueno, o dos bases, ¿no? ¿Quién puedo elegir? Para que la matriz de esta transformación F sub A me dé la matriz A. Las bases canónicas. Exacto, ¿sí? Lo más fácil que hay, pero es lo que es. Y vamos a poner así la canónica, ¿no? L. O sea que si yo doy que empiece en la base canónica y termine en la base canónica, listo, tengo esta matriz A. Bueno, lo otro que vieron es que si calculan esto de acá, por ejemplo, F sub A compuesta con F sub A a la menos 1, la matriz, ¿sí?, en la base canónica, esto es lo mismo que el producto, ¿eh? Es lo mismo que esto de F sub A, base canónica, F sub A a la menos 1, base canónica. ¿Bien? Entonces esto de acá, si quieren, es A, no sé, por B, vamos a llamarlo, ¿eh? No sabemos quién es la otra matriz. Y si hacen por el otro lado, ¿sí?, agarrando de acá, queda B por A. ¿Eh? Y esta de acá, la matriz asociada, ¿quién es? En la base canónica. ¿Eh? ¿Cuál es la matriz de la identidad en la base canónica?
No hay que pensar nada acá. ¿Sí? Esta es la identidad de n. ¿Sí? O sea que usando estas dos acá y considerando las matrices asociadas en las bases canónicas, uno que obtiene que A por B es igual a la identidad, que es lo mismo que B por A. ¿Bien? Entonces ahí nos conseguimos la matriz B, y si quieren acá B es la matriz de F sub A a la menos 1 en la base canónica. Y entonces A es inversible. Bien. Sí, me siguieron esta propiedad de acá, a ver si la buscamos, la rastreamos en la teórica. Hoy me pasé. Esa sí es la última teórica que vieron, y era las matrices de la composición. La vamos a usar mucho. Acá. Cuando tenían una composición y con las bases correspondientes, ¿no? Acá empieza en B1, sigue a B2, salta a B2, termina en B3, pues entonces la composición vista como una matriz de B1 en B3, base B1 en B3, lo podemos escribir así. Y cuando son todas la identidad, nada, ponemos toda la identidad y nos olvidamos, ¿sí? de poner dobles bases. Bien, entonces usamos esto de acá, ¿sí? Que en particular después lo vieron, ¿no? Acá vieron que la matriz en las bases de B2 en B1, de la inversa, bueno, es agarrar la matriz de F, cambiarle el lugar las bases y tomarle la inversa. O sea que también uno ya podría haber dicho ahí, acá, sí que la B, voy a cambiar el color, acá uno sabría decir que esto es F sub A, ¿sí? En E, o sea, con muchos paréntesis, a la menos 1. ¿Sí? O sea que es A a la menos 1. ¿Sí? Casi como que todo esto es una tautología. ¿Sí? Bien, bueno. Entonces, así uno va probando de manera más, si quieren, más accesible, un poco más formal incluso, esto de las matrices inversibles. ¿No? Bueno, y acá ya queda el ítem, este que dice acá, muestra en este caso que f de a la menos 1 es lo mismo que multiplicar por, considerar el endomorfismo o el isomorfismo, en vez de multiplicar por a, si hacer a por x es hacer a la menos 1 por x. Obviamente, tiene que ser eso. Hoy capaz que en la teórica ven más de estas cosas, ¿sí? Porque por ahí van a ver el isomorfismo entre las matrices y las transformaciones lineales, y esto del OM, que estamos diciendo hace algunas clases. Sí, pero todos, bueno, me siguieron más o menos la cuenta y lo que usamos, cómo lo usamos. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces sigamos, si vamos todo bien. Y ahora vamos a decir qué es esto del nilpotente, que ya apareció también en la práctica 2 con matrices, ¿sí? En algún momento hicieron una cuenta. Entonces, para empezar, tiene que ser acá un endomorfismo, ¿sí? Porque vamos a hacer potencias de F, ¿sí? O composiciones de F. Entonces, tiene que ir del mismo espacio en el mismo espacio para volver a aplicarle, ¿no? Por lo que te queda te tiene que ser un vector que vivía en el espacio de salida. O sea que salida y llegada tienen que ser igual. Entonces, esto es para endomorfismos. Bueno, decimos que es... Dale. Decí, Juan. Sí, hay que ver qué quiere decir actuando.
por ejemplo, por multiplicación, algo así. Las transformaciones lineales, todas no, claro, como dice Juan ahí no. Bueno, hay dos Juan. Juan, no. Sí, Juan que pregunta y Juan que responde. Bueno, bien. Sí, sí, no podría no tener inversa, incluso no ser cuadrada, ¿sí? Esto vale para matrices que no son cuadradas y demás. Bueno. ¿Qué cosa, Hernán? No me quedó claro. Eso que preguntaba de que está actuando sobre los vectores y demás. Uno agarra las matrices de n por m, perdón. Bueno, dice que actúa en K a la m por multiplicación. ¿Sí? Agarras una matriz y la multiplicas por el vector o algo por el estilo. Que eso actuando significa alguna cosa de propiedades tipo de lo que vieron con la acción de escalares y demás. Gracias. Pero sí, lo dejamos, ¿sí? Más o menos. Pero sí, el que preguntaba eso sí. Cuando uno pone derivar, por lo general le pone los paréntesis, ¿sí? Para no confundirse con que está componiendo. Eso es derivar. Bueno, entonces decimos que es nilpotente en un principio si existe un K en N, ¿sí? Tal que F compuesta K veces consigo mismo te da la transformación nula. A veces se puede llegar a excluir que la F sea no nula, ¿sí? Pero bueno, la F nula es como el caso trivial, ¿sí? Ya es cero, hagas lo que hagas es cero, bueno, no hay mucha gracia, pero bueno, se puede incorporar en la definición. Y después uno define el índice, no porque uno podría hacer cuentas, no sé, ir agarrando, me fijo F a la 10, no me da 0. Me fijo F a la 1000, no me da 0. Salta, no sé, me fijo F a la 1.000.000, me dio 0. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿ese es el primer exponente que te da 0? Y no sé, yo hice la cuenta. Bueno, entonces cuando uno quiere rastrear cuál es el primer exponente que da 0, obviamente cuando agarras el primero, todos los que siguen van a dar 0, ¿no? Porque seguís componiendo 0 con cualquier cosa, te da 0. Entonces uno define el índice, ¿sí? de nilpotencia como el primero, ¿sí? que da 0. ¿Eso cómo se traduce? Diciendo que, bueno, f a la k me dio 0, pero f a la k menos 1 era distinto de 0. ¿Bien? Esta condición de acá se usa en muchos ejercicios, ¿sí? Como para decir, bueno, ese es el primero. ¿Sí? No es que lo tiré al voleo y la pegué. ¿Sí? Bien. Le decía que ustedes vieron bueno, con matrices es lo mismo. ¿Sí? Una matriz se dice nilpotente y pasa lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Cuando la elevás, la multiplicás k veces, te da 0. Claro, en la práctica 2 tenían un ejercicio de las matrices que eran estrictamente triangulares, ¿sí? Ya sea superiores o inferiores. Eso era por acá. Acá, ¿sí? El ejercicio 6, el ítem 3. A estrictamente triangular superior, entonces había que ver que A a la N es 0. ¿Bien? Bueno, o sea que después también, ¿no? Con esto de que más o menos matrices y transformaciones lineales son lo mismo, que lo van a ver en algún momento, espero que hoy. Entonces, trabajar con una a la otra es análogo. Bueno, volvemos. La guía. La guía, hay varios ejercicios de estos de matrices nilpotentes. A ver dónde están. Acá, el ejercicio 13. Bien. Sí, B es capacidad vectorial, F en B, sí, es lo mismo que decir que es un endomorfismo, ¿no? Transformación lineal. Se dice que es nilpotente como antes, si existe un SNN tal que F de la S es 0. ¿Sí? Bien, entonces ustedes tienen para probar un montón de cosas acá. La primera, que no lo vamos a hacer, te dice que, bueno, entonces la F no puede ser ninguna de las dos, ¿no? Ni mono, ni epi. Sí, fíjense que acá no dice dimensión finita, ¿no? Dimensión infinita puede ser. ¿Eh? No está en consideración eso.
Obviamente, si fuera dimensión finita, lo que te está diciendo esto es que no puede ser un isomorfismo. ¿Bien? En particular, la que vimos anterior, la F sub A, esa matriz A no tiene que ser inversible, sino para que sea nilpotente. Una nilpotente no puede ser inversible. Pero esto te dice más, ¿sí? No puede ser ninguna de las dos. Cuando el B es de dimensión infinita, esto cuenta. Por ejemplo, lo que hicimos anterior, ¿sí? No era ni epi ni mono. ¿Sí? Algo que no es ninguna de las dos. O podría ser una que sí y otra que no. Eso pasa. ¿Cuál era la que era toda? Era la G, ¿no? No, la F. La F era epi, pero no era mono. Bueno, entonces esto los dejo. ¿Sí? Esto lo pueden hacer. ¿Sí? Estoy seguro que lo pueden hacer. El que quiero hacer es el segundo, esa sugerencia ahí demoledora, ¿sí? Para evitar muchas consultas de la práctica. Entonces, ahora sí te dice que tenés dimensión n y te dice probar que f es nilpotente, sí, solo sí, cuando la elevás, bueno, cuando la compones n veces, te da 0. Bien, bueno. Y te dice una sugerencia ahí media extraña, te dice considerar si las inclusiones entre el núcleo de f compuesta i veces, contenido el núcleo f compuesta con sigo misma i más un veces, son estrictas o no. Ya vimos, ¿no?, que el núcleo de f está contenido, ¿sí?, en núcleo de g compuesta con f, si ya sean f y g cualesquiera, ¿no?, que lo vimos hace un ratito. O sea que la contención vale siempre. Claro. ¿Sí? Entonces, antes de entrar en hacer esta cuentita, que es muy sencillo, cuando uno se da cuenta que es lo que pasa, es lo primero, ¿no? Primero decir, bueno, esta contención vale siempre, si quieren, porque hicimos un ejercicio, no sé cuál era, el 8, acá. Porque vale esto de acá, ¿sí? Con f igual a g. Entonces, uno no debería tener ningún problema en ver eso de ahí. Bien. Ahora, podría pasar, ¿sí?, que las contenciones no sean estrictas, ¿no? ¿Se les ocurre una transformación lineal, por ejemplo, de R2 en R2? ¿Sí? Que la contención te dé igual, o sea que en vez de la contención estricta te dé la igualdad. Algo muy pavo, ¿sí? Por ejemplo, bueno, pero que sea nilpotente. Perdón, sí. La identidad es un ejemplo que te da que el núcleo es 0, ¿no? O sea que la identidad, obviamente todos los núcleos van a ser 0 porque siempre es la misma y demás. Bueno, algo más interesante, claro, un proyector cumple que, por ejemplo, no sé, f de xy igual x0, ¿sí? Esa cumple que el núcleo, que sería el segundo vector, ¿sí?, núcleo de f es igual a el generado por el 0,1, ¿sí?, y núcleo de f a la i y es igual al núcleo de f i más 1. ¿Sí? Para todo i incluso. Un poco más interesante. Sí, la identidad también. Si f de xy, ponele en R2, igual a xy, los núcleos son 0, ¿no? Pero bueno, ese es un poco menos interesante. Y también cumple lo mismo, ¿sí? O sea que hay transformaciones sencillas también, ¿sí?, que te cumplen que los núcleos son iguales. O sea que esta es una propiedad de que uno, si quiere probar eso, ¿no?, que no van a ser estrictos los núcleos, una propiedad de este tipo de transformaciones, ¿sí?, las nilpotentes. Otra cosa que uno ve es justo lo que dijimos antes, ¿no? Por ejemplo, si f a la k es 0, ¿sí?, ¿qué pasa con el núcleo de f a la k? Que justo hicimos hace un rato algo de esto. Es todo el espacio, ¿sí? Y obviamente, si sigo componiendo, no me puedo pasar, ¿sí? No me puede dar algo más grande. O sea que en este caso también vale. O sea que si algún momento
la transformación medio cero, bueno, los núcleos que le siguen, obviamente va a cumplir que núcleo F a la K es igual al núcleo F a la K más 1. ¿Sí? O sea que en el momento que me dio 0, bueno, todos los que siguen va a valer la igualdad. Entonces lo que nosotros vamos a ver que pasa eso. ¿Sí? ¿Sí? No, o sea, queremos ver esto. Vamos a ponerlo en otro color. Vamos a ver que 0 en el primer ejercicio, ¿no? Que vamos a hacer. Con F el nilpotente. Está contenido estrictamente en el núcleo de F, contenido estrictamente. Supongamos que el K, no sé, es mayor que 2, ¿sí? Para decir algo. Núcleo de F al cuadrado. Núcleo F a la I. A veces uno no le pone los paréntesis porque se pudre. Contenido estrictamente, el núcleo de F a la K. Sí, que esto dijimos que es B. Sí, vamos a ver eso de acá. Entonces, si queremos ver esto por ahí, decir, bueno, agarro un elemento del núcleo de FI a la menos 1 y veo que no esté acá, por ahí esa forma directa puede ser algo un tanto difícil de verlo. Entonces, vamos a tratar de ver, ¿sí? Vamos a ver algo que es equivalente. Entonces, vamos a ver que si pasa eso, ¿sí? Núcleo. Ahora miro el chat porque están escribiendo un montón. Es igual al núcleo de F de I más 1. Entonces no queda otra que el I cómo tiene que ser con respecto al K, ¿sí? Al índice de potencia. ¿Sí? Si uno se convenció de esto que está pasando acá. Mayor o igual. ¿Sí? Sí, no queda otra que justo en los anteriores, eso lo que te está diciendo es precisamente todo esto de acá. ¿Sí? Porque si vos probás que esta igualdad vale, justo a partir de que llegaste al índice de nilpotencia, entonces todas las contenciones anteriores tienen que ser estrictas. ¿Sí? Bien, acá medio que me quedo medio ahí. Entonces, por ahí esto de acá es más sencillo de ver. ¿Sí? Les vuelvo a decir, eso de agarrar algo que esté acá, por ejemplo, y que no esté en el anterior, uno se marea y hace cualquier cosa. Entonces, esta de acá, esta forma, es mucho más accesible. ¿No? Porque uno, ¿qué va a hacer? Va a suponer que esto vale y vamos a llegar a esto de acá. ¿Bien? ¿Me siguen la idea? Y esto va a ayudar a hacer esos ejercicios que tienen ahí. Bueno, y ahora miro un poco el chat, no sé qué estaban diciendo. Exactamente sí lo que dice Francisco, la idea va por ese lado. Si vale esto de acá, entonces va a tener que valer con el siguiente, ¿sí? Que el núcleo de F a la I más 1 tiene que ser el núcleo de FI más 2, algo así. ¿No? Entonces hagamos eso. Entonces, supongamos esto, ¿no? Supongamos sí que núcleo F de I es igual a núcleo de FI más 1, ¿sí? Para algún I, en N. Sí, el K está fijo. Sabemos que F a la K es 0 y F a la K menos 1 no, pero bueno, no lo vamos a usar tampoco. FK a la 0 sí, ese sí. Bien, entonces vamos a ver que decíamos eso, ¿no? Que el núcleo de F de I más 1 es igual a F de I más 2.
Entonces, ¿qué decimos? Agarramos B. Entonces, CAB en el núcleo de F de I más 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que 0 es igual a F de I más 2 de B. ¿Sí? Pero esto podemos hacer la composición. Esto es lo mismo que F de I más 1 en F de B. Bien. Entonces, ¿qué está diciendo esto? F de B, ¿dónde está? En el núcleo de F de I más 1. Exactamente. Entonces, esto de acá, núcleo ¿y qué estamos suponiendo con el núcleo de F de I más 1? Que es igual al núcleo de F de I. ¿Sí? Igual al núcleo F I. Bien, entonces, ¿qué pasa? F de I, vamos, borramos mejor, escribimos más abajo. Exactamente. Va a pasar eso. Entonces, ¿me estoy quedando sin pilas? No, menos mal. Entonces, 0 es igual a F de I evaluado en F de B. ¿Sí? Pero ¿esto qué es? F de I más 1. Sí, es como que uno va y vuelve. ¿Sí? Acá está la cuestión de que uno se pierde. ¿Sí? Y entonces, lo que me dice esto, que B, el original con el que partimos, ¿sí? Pertenece al núcleo de F I más 1. Y acuérdense que la contención entre el núcleo de F I más 1 en el núcleo de F de I más 2 vale siempre, ¿sí? Por esto del ejercicio de la guía. Entonces tiene que valer la igualdad. Entonces, ¿esto qué me dice? Que el núcleo de F I más 1 en realidad también es igual al núcleo de F de I más 2. ¿Ven? O sea que, y bueno, si uno sigue con esto, ¿qué va a pasar? El núcleo de F de I más 2 tiene que ser igual al núcleo de F de I más 3, y entonces son todos iguales al núcleo de FI. Si a partir de un momento, lo que uno suele decir en estos casos, si a partir de un momento vale la igualdad entre esta cadena, bueno, lo que se dice así formalmente es que la cadena se estaciona. Vale la igualdad de ahí en adelante. ¿Bien? Bueno, pero si vale de ahí en adelante, o sea, acá lo que decimos es esto, entonces, núcleo de F de I es igual, acá vamos a poner otra vez, núcleo de FL es igual al núcleo de FL más 1 para todo, ¿sí? L mayor o igual que SI que supuse. ¿Bien? Bueno, pero como acá tenemos que a la F de la K me da 0, ¿sí? Para un valor de N, y entonces ahí más vale que va a valer la igualdad, entonces lo que tiene que pasar, ¿sí? Exactamente, es que este I, perdón, el L, tiene que ser mayor o igual que K. ¿Sí? Por ahí mezcla las letras. ¿Sí? Entonces acá bueno, esperen que termino de escribir eso. Entonces, núcleo
Entonces tiene que valer para todo K, ¿cómo era que dije? Para mezclar las letras. L mayor o igual que K. Está. Entonces, esto de acá, vamos a escribirlo. Entonces, núcleo de f de L es igual. Bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no? No, pero entonces el L tiene que ser mayor o igual que K. Chao. O el I tiene que ser mayor o igual que K. Eso es lo que crees. El que supusimos de entrada era que era el I, ¿no? Que valía la igualdad con el I. Entonces el I tiene que ser mayor o igual que K. Ahí está. Bien. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Esto porque f a la k es 0, ¿sí? Ahí me da 0. Y yo digo que hay un, no sé, un S adelante, que los núcleos me dan igual y no igual, y llegan hasta acá y siguen siendo iguales. Eso significaba que el f a la s daba 0, ¿sí? Porque es todo el espacio. Entonces no puede pasar eso. El primero que me da todo 0 es en el K. ¿Sí? K a la menos 1 no. F K menos 1 no. Sí, si quieren, o con el mayor estricto acá, que K menos 1, debería ser. Es lo mismo poner eso. Y mayor estricto que K menos 1. Que es lo mismo, ¿no? Bueno. Bien, entonces con eso vemos lo que queríamos, ¿no? Entonces esto de acá es lo mismo que decir que las contenciones son estrictas. Bien. El caso interesante es que ahí lo que tienen que probar en el ejercicio es que f a la n siempre te da 0. Bien. Pero bueno, obviamente, háganlo. Esto es lo crucial, ¿sí? Una vez que uno se convence de eso, a ver cómo se usa para lo otro. Bueno, un caso interesante es cuando f, ya acá terminamos con esto. Listo. Cuando f a la n es 0, obviamente f a la n menos 1 es distinto de 0, ¿sí? Dimensión de b es n. ¿Sí? ¿Qué te está diciendo esto? ¿Qué pasa con la cadena de los núcleos? ¿Cómo va avanzando en las dimensiones? Va aumentando seguro. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Es como que de alguna manera en cada uno de los núcleos le voy agregando 1, ¿sí? Porque si no, no podría hacer esta cuenta de acá. ¿Bien? Bueno, después vamos a ver variando todas estas cosas de acá, ¿no? Con la dimensión del espacio y qué pasa con esto de acá, y vamos a estudiar bien eso en la segunda parte de la materia, cómo van aumentando los núcleos y demás. ¿Sí? Esa va a ser una de las cuestiones que vamos a estudiar. Por ahora no, ¿sí? Esto es una introducción de qué son las transformaciones nilpotentes. Sí, 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 sí. Después la F la vemos como una F sub A. Bueno, ahí uno puede trasladar estas propiedades a las matrices. O al revés, si sabe las matrices acá. ¿Sí? Bien, bueno. Otra cosa que quería decir de esto. Algo también importante, ahí me acordé. Lo segundo, o esto es lo segundo, tercero, es que si tenemos esto, sí, ahí hace un rato lo vimos eso, Francisco, en la guía, que era que las estrictamente triangulares, ¿sí? Ya sea superiores o inferiores, pasaba eso. Y bueno, justo pasa lo que digo acá en el ítem 2. Por ejemplo, en R4, ¿sí? La que es así, o en R3, si quieren, para dibujar menos, la que es esta, ¿sí? F a la 3 es 0 y F a la 2 no.
Y bueno, uno va poniendo así unos en lo demás, o abajo, ¿no? O en estos dos de acá abajo. Y esa es justo la que te cumple esto de acá. Bueno, ya por eso, si quieren, después tienen ejercicios para hacer y vayan pensando de ese estilo. El tercero que quiero decir es que si tienen esto, una nilpotente de índice K, y toman un B, B tal que F a la K menos 1 de B es distinto de 0, entonces, ¿qué pasa con este conjunto? B, F de B, F a la K menos 1 de B. Así que esto también puede ayudar en los ejercicios. Bueno, ¿qué será? ¿LI o será LD? ¿Qué sospechan? LI. LI, ¿no? Todos estarían... Lo que uno pensaría primero es que esto es LD, ¿no? Porque ¿cómo puedo componer K menos 1 veces y considerar eso agregándole el vector y que me dé LI? Bueno, pasa eso, sí que es LI. Y también es bastante sencillo y casi como que es lo mismo que lo anterior, ¿no? Por ejemplo, esto se puede probar tipo por inducción, no sé, por ejemplo, K igual a 1, unas ideas nada más, ¿no? Entonces, ¿qué queda? El B distinto de 0, ¿sí? Es el I. Tengo el único conjunto que tengo es el B, uno solo. Obviamente no, es distinto de 0. Si digo que esto vale distinto de 0 y el K de 1, B distinto de 0, listo. Después uno lo que hace es un razonamiento, ¿sí? de ver que si el K, no sé, es mayor o igual que 2, va eliminando los coeficientes cuando plantea K mayor o igual que 2. Si fuese 1 LD con los anteriores, a partir de ahí son todos LD. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa? ¿No? Por ejemplo, para hacer la cuenta, me ¿no? parece que es por lo que decías recién, ¿no? Que a medida que avanzabas iba aumentando la dimensión del núcleo. Claro. ¿No? Pero por ahí más fácil verlo poniendo. Si planteamos la combinación lineal, ¿no? Ojo que va aumentando el núcleo, pero no con el mismo vector, ¿no? Pero algo de eso es, y es casi como lo mismo, es equivalente. Ese B me salió feo. Para que no me critiquen el B, borramos. ¿No? Lo que pasa es esto, ¿no? Uno, y de paso vamos practicando estas ecuaciones así, medio funcionales. FK menos 1. Pónganse que cuando uno quiere plantear independencia lineal, dice, bueno, agarro A sub 0, A sub 1, A sub K menos 1, coeficientes en K, y planteo la combinación lineal igualada al 0, ¿sí? Si quiero ver que son LI, bueno, tengo que probar que son todos ceros. Estamos siempre con F nilpotentes, ¿sí? Estamos viendo cuestiones de una nilpotente de índice K. Ahí que Luca pregunta. No nos estamos saliendo. ¿Sí? Con A0, A1, acá menos 1, en K. Bueno, ¿qué pasa acá? Si yo aplico F a la K menos 1 de ambos lados, ¿sí? Voy a pasarme, acá me queda F a la K. ¿Sí? Ya sabemos que F a la K es 0. Y todos los que vienen adelante también van a ser 0. ¿Sí? Entonces, bueno, no me quedó más lugar. Acá tengo el otro ejercicio. Entonces lo que va a pasar es que 0 sea igual a sub 0 por F a la K menos 1
de B. ¿Sí? Como este de acá es 0, es distinto de 0, entonces el A sub 0 tiene que ser 0. ¿No? Entonces uno después repite el procedimiento. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces después, no sé, si quieren aplicamos el F, después ¿qué queda? Esto de acá se va y queda todo esto igualado a 0. Bueno, aplicamos F a la K menos 2 y así, y vamos eliminando de A1. Me queda A1 por F a la K menos 1 igual a 0. Bueno, entonces el A1 es 0. ¿Bien? Entonces uno va haciendo eso, va repitiendo los procedimientos y se convence de que todos los escalares son 0, entonces es el ley. ¿Sí? Esa sería una forma. Si no, traten de escribirlo bien. Procedimiento. Así que una cuestión también importante es esta, ¿sí? De que este conjunto es el ley. Bien. Eso puede ayudar para los ejercicios. ¿Bien? De hecho, para este de acá arriba, lo que nos está diciendo es que tenemos una base. Entonces, de esta forma, cuando f a la n es 0, dimensión del espacio es n, y f a la n menos 1 es distinto de 0, agarrándonos un vector que no nos dé 0, f a la menos 1 de b distinto de 0, bueno, nos construimos una base. ¿Bien? Y después, entonces, en esa base, la transformación f es fácil, ¿sí? Dar la matriz asociada. Bueno, algo de eso tienen que hacer en la guía, ¿sí? No les voy a decir más porque ya prácticamente hacemos todos los ejercicios. Con estos dos que dijimos ahora, o con 3, 1, 2 y 3, les puede ayudar a hacer los ejercicios de la guía. Espero. ¿Bien? Sí, más o menos se entendieron estas cosas. Son cuentitas de este tipo de transformaciones nilpotentes, ¿sí? Y bueno, y vemos qué pasaba con esto de los núcleos, con otras transformaciones, que también puede pasar que den iguales los núcleos, ¿sí? Las composiciones, y sin que sean que dé 0. ¿Sí? Exactamente, ¿sí? Como dice Eli ahí, pasa eso, ¿sí? Ahí, eso lo que dije, no lo escribí porque me estoy quedando sin lugar, ¿sí? Nada más que por eso. Como f k menos 1 de b es distinto a 0, no queda otra que la 0, 0, 0. Y después vas repitiendo ese razonamiento. ¿Bien? Sí, perdón por no escribir todo eso. Por eso, acá vamos a ponerlo si quieren, f acá. Sí, pero dijimos de entrada que pasaba eso, ¿sí? Que estábamos en esta situación. No cambiamos, salvo que lo dije acá en el segundo, que el K es igual al N. Bien, bueno. Bien, perfecto. Siempre que se entienda, vamos bien. ¿Sí? Si no, siempre pregunten. Si yo no respondo, siempre alguien se copa, ahí como Eli, y aclara. Sigo Juan, obviamente. Bueno, hagamos el último de meter esto de algo de alguna matriz, que está bueno. Y después les comento un ejercicio que había de un parcial, que es de la segunda parte de la materia, que se resuelve con la segunda parte de la materia, que uno podría usar esto de acá. Dice así: sea un proyector sobre un K espacio vectorial B de dimensión finita. Si quieren, no sé, n. Dimensión de B, n. Entonces te dice, pruebe que la traza de F es igual al rango de F. ¿Sí? La traza de F es la traza, ¿sí? Se define como la traza de la matriz de F en alguna base B. ¿Bien? Tienen un ejercicio en la guía, en la práctica 3. A ver dónde estamos. Acá, el ejercicio 21. Tienen que probar eso, ¿sí? O sea que no depende de la base el numerito este. Lo que uno llama traza de F, si uno le cambia la base,
la base B por cualquier otra B', da lo mismo. ¿Sí? Entonces uno puede definir esto bien. ¿Sí? Y ahí está la cuestión de la notación del OM. OM de B en B es lo mismo que llamamos endomorfismo de B. Ahí están escribiendo. Sí, y bueno, la traza de una matriz, acuérdense que era la suma de los elementos de la diagonal. ¿Bien? Que sea de B en B, el endomorfismo te dice que la matriz asociada, cuando el B es de dimensión finita, te dice que la matriz asociada es una matriz cuadrada, ¿sí? De n por n, en este caso. Entonces podés calcular la traza bien. Es una cuantita que sale con las propiedades que vieron en la teórica pasada, ¿sí? Que esta matriz en B es como producto de izquierda y producto de derecha de matrices de cambio de base a una matriz de F en otra base, ¿sí? Entonces, bueno, y la traza ahí tiene que ver que cuando multiplican por matrices 6 sea la -1, bueno, eso como que no cambia, ¿sí? La traza conmuta esas cosas. Bueno, háganlo, ¿sí? Es un buen ejercicio. Sí, sí, me sigo diciendo, lo hago prácticamente. Bien, así que eso queda como ejercicio, ver que está bien eso, traza. Y que el rango está bien, ya lo vieron también en la teórica. Ahí Juan está tirando también algunas sugerencias. No lo voy a hacer este. No lo voy a hacer. Listo, sigamos. Lo del rango, vieron que el rango fila y el rango columna estaba todo bien, entonces uno podría definir el rango. Y entonces, ya. Entonces acá sí es la dimensión de tanto de las columnas de una matriz asociada, que tampoco depende de la matriz, ¿sí? Entonces rango de F acá, uno podría decir que es lo mismo que el rango de una matriz en alguna base de la transformación F, ¿sí? Tampoco depende de la base ni nada. Esto de acá ya lo vieron, ¿sí? Ya lo vieron en la teoría, que era la dimensión de la imagen, si quieren, y demás también, del endomorfismo F. Bueno, vamos a poner la dimensión imagen de F. Todas esas cuestiones valen, ya lo vieron. No, entonces queremos ver que esas dos cosas coinciden. Cuando tenemos un proyector. Paréntesis, hay un ejercicio de parcial que dice a la C n por n, ¿sí? Tal que a al cuadrado es igual a, ¿sí? Pruebe. Bueno, vamos a escribir mejor. Horrible. Pruebe que exactamente pasa eso, ¿sí? Traza de A igual al rango de A. Y bueno, piensen cómo ver esto en lo que vamos a hacer ahora. Cómo interpretar en base a lo que hagamos ahora. Bien, dejo escrito. Bien. Bueno, entonces, en nuestro caso tenemos que F es proyector. F proyector. Entonces, ¿qué sabemos? Que el núcleo de F está en suma directa con la imagen de F, que es igual a B.
Bien. Bueno, y supongamos que la dimensión es esta de acá, dimensión de la imagen es R. Y esto es igual n menos R. Y podríamos ver el caso, bueno, en que el proyector es 0, o que es la identidad, ¿no? Que serían los casos extremos, si quieren, donde tenemos toda la imagen, es todo el espacio, y bueno, ¿no? Se los dejo a eso. Supongamos que los dos son no nulos. ¿Sí? O sea que tenemos, y que el otro obviamente no es todo n. O sea que el R es distinto de 0. ¿Sí? R igual a 0, ver. R distinto de 0. Es el pavo este, ¿no? No habría nada que hacer. Si quieren, podríamos haber puesto proyector no nulo distinto de la identidad de B. ¿Sí? Podríamos haber puesto eso. Bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Podemos agarrarnos, y esta es una idea que pasa mucho, es agarrarnos una base de B que sea una unión, ¿sí? Como tenemos suma directa, que sea una unión de la base de la imagen con una base del núcleo. ¿No? Entonces, ¿qué decimos? Que BI, pongamos así, B1 hasta BR, ¿sí? Base de imagen de F. ¿Sí? Y N, ¿no? Y de imagen N de núcleo. Llamemos BR más 1 hasta BN. ¿Sí? Fíjense, tiene N menos R, numeritos. Base de núcleo. F. No me digas que me quedé sin lugar. Bueno. Eso por escribir demasiado. Entonces, bueno, y B, la unión, BI, en este orden, BN, ¿sí? Base de B. Bueno, ¿qué pasa si yo hago F de BJ? ¿Cuánto da? Dependiendo quién es el J. Por ejemplo, J entre 1 y R. BJ. ¿Sí? Fíjense que acá se ve claramente que es la identidad sobre los vectores de la imagen, si es un proyector. No puede pasar otra cosa. ¿Bien? Ahí se usa fuertemente. Y acá se ve también que uno podría definir, en base a esta base, puede definir una transformación lineal que puede permutar esto y que sigue cumpliendo que el núcleo de F, imagen de F, es en suma directa, ¿no? Yo qué sé, podría mandar el B1 al BR, el BR al B1, ¿no? Es como, ahí puedo hacer unas permutaciones y tengo diferentes transformaciones lineales. ¿Sí? Pero el proyector no queda otra que ser la identidad acá. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el R más 1 hasta N? ¿Cuánto tiene que valer eso? 0, ¿sí? Porque están en el núcleo. ¿Bien? Entonces, en esta base, ¿cómo queda la matriz de F? ¿Sí? Imagínense que yo lo quiero escribir en 4 bloques acá. El primer bloque, este es de... Bueno, no digo nada. Columnas 1, R son BJ. Claro. O sea que es la identidad. ¿Sí? Acá tengo la identidad de R por R. ¿Sí? Y en las demás son todos ceros. ¿Sí? Este 0 de acá sería de R por N menos R, si quieren. N menos R columnas. Y esto también, todos ceros de distintos tamaños. ¿Bien? Que era justo los ejemplos que habíamos visto hace un rato de que me habían dicho
que puse yo, ¿no? El f de x igual x0. ¿Sí? Es un ejemplo de esto. ¿Bien? Donde la b era la base canónica. Ok. Fíjate, f de b1 es b1. En coordenadas, en la base b, es el primer vector y todos los demás ceros. O sea que acá iría, si querés, el 1, 0, 0. F de b2 pasa lo mismo, pero ahora es el b2, o sea que en coordenadas es todo así. Y eso pasa hasta el br. O sea que acá te queda como si fueran la identidad de r por r. ¿Ahí va? Bien, perfecto. Sí, a ver, pongamos este acá, r, acá n menos r, acá n menos r, coma r. No sé si esto va a ayudar o va a empeorar. Acá n menos r, coma n menos r. ¿Sí? Estas dos son cuadradas, estas no. Bien, bueno, ¿cuál es la traza entonces? Y ahí vale, ¿no? Entonces traza de f, que vimos que es igual que en cualquier base, no depende de la base. Vimos, mentira, no vimos nada. Hay que verlo. Igual R. ¿Bien? Fíjense qué sencillo que es, ¿no? Cuando uno tiene claro todo lo que está pasando. Y bueno, nada, ¿sí? Estos módulos, ejercicio S21 y demás. Y sí, esta notación es de n por r en n por r. Acá fíjense que para completar las filas, n por r y r, acá si quieren pongamos r y r, pero bueno. Y acá si hago eso tengo que ponerle un 1 para que sea consistente la notación y no la identidad. ¿Sí? O sea, unos. Pero bueno, espero que se haya entendido. ¿Sí? Por ahí si lo veíamos antes de verlo bien todo esto, quedaba más claro. Bien, bueno, con eso terminamos, ¿sí? La clase de hoy. Y se puede hacer hasta el ejercicio. Se puede hacer todo en realidad con lo que vieron en la teórica. Pero yo digo que hagan hasta el ejercicio. Sí, 21. Hasta el ejercicio 21. Traten de hacerlo todo. O más, a ver, no, hagan más. Hagan hasta el ejercicio. Esto de calcular las matrices en cambio de base lo pueden hacer tranquilamente. Calcular el rango también, si quieren hasta donde aparecen las nuevas, acá, hasta este, ¿no? Pueden hacer hasta el 27, si quieren, 27, 28 o hasta el 31. Por ahí acá estas cosas de rango, por ahí habría que decir algo más. Pero hasta el 30, por ejemplo, pueden hacer algo. Que no es poco, ¿no? Pues tienen para entretenerse. Y se merecen varios aplausos el que llega a hacer todo esto para el viernes. Pero bueno, en principio pueden hacer todo eso. ¿Alguna consulta de lo que hicimos acá en los ejercicios? Vuelvo atrás. ¿Quedó todo más o menos claro lo que hicimos? Si es así, terminamos acá y pasamos a las consultas. Muchas gracias.